Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Si usted tiene con usted esa hojita, que es la palabra de Dios también, puede repetir conmigo. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Muchas bendiciones para todos los que escuchan esta palabra de Dios. El título es Dios terminará lo que empezó. Eso tiene que creerlo usted. Dios va a terminar lo que Él empezó en su vida. Dios lo va a terminar. Empezó una obra en usted. Claro, nosotros primero que nosotros somos la obra de Dios. Nosotros somos la vasija de barro. Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero también hay obras que Él empezó, por ejemplo, un ministerio. Él lo va a terminar. Él va a terminar. Ese ministerio va a llegar a concluir. El Señor lo va a hacer. Amén, lo va a hacer. No crea que no lo hace. Amén. Vamos a leer aquí el 1. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Él esperaba. Él estuvo mucho tiempo esperando. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Estaba el Espíritu Santo sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él estaba esperando ver al ungido del Señor y pasaron años. Pero dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Después de años vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos. ¿Quién fue? Simeón. Tomó en su brazo al niño Jesús y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. O sea, ahora ya podía morir, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sabe que Él estuvo por tiempo? Esa era la obra. Por eso digo yo, son diferentes cosas. Hay unos que quieren una cosa, quieren otra, pero hay ministerio. Pero lo que Él quería, lo que Él deseaba, que ver a Jesús, ver al ungido de Dios. Era un viejito, pero esperó muchos años para verlo, muchos años, hasta que lo vio. Dios cumplió el plan, Dios cumplió la promesa, Dios terminó la obra que en él empezó, porque ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, pero quería ver a Jesús. Ese era el deseo más grande, tomarlo en sus manos, amén. Entonces vamos a leer el 2. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, comenzó en nosotros una buena obra, la perfeccionará o la terminará hasta el día de Jesucristo. Está en Filipenses 1:6. Dios va a terminar la obra que empezó en usted. Aunque usted diga, no, ya no es tiempo, ya es mucha edad, mucho tiempo, ya no puedo, ya me duelen los pies, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele todo. Pero no, Dios va a quitar todo ese dolor. Es como la mujer que está con dolores de parto, ¿cierto? Está con dolores. Pero cuando nace el hijo, se le quitan todos los dolores por el que nació el bebé. Así también nosotros tenemos una esperanza, pero en medio de eso tenemos dificultades, queremos ya las cosas. Y Dios siempre tiene un tiempo, no es el tiempo de nosotros. Recuerde que un día son 1000 años para el Señor y 1000 años son un día. Dios tiene su tiempo. Claro, es cierto que ahora el tiempo es más corto,
pronto, hay que apresurar más las cosas, sí es verdad, pero Dios no anda con ansiedades, sino que nosotros somos los ansiosos, pero Él no. Entonces Dios tiene su tiempo, Dios va a terminar lo que nosotros empezó. Tal vez muchos se burlen, tal vez muchos se rían y digan la iglesia está aquí, la iglesia está allá, o mira lo evangélico, pero Dios va a terminar la obra que nosotros empezó, Dios la va a terminar. Amén, así como en Simeón cumplió lo que él quería, el propósito. Ahora el número 3. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que David fue ungido más o menos, lo que se cree, más o menos que a los 16, 17 años, más o menos, era un jovencito, pero pasaron muchos años para que él fuera rey, pasaron muchos años, ¿entiende? No, fue ya ungido como rey, pero no fue inmediatamente rey. Pero Dios sí cumplió su palabra, Dios cumplió lo que Él había prometido. Entonces, el 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Amén. Era David de 30 años, o sea, después, o sea, si fue ungido a los 3 o 14 o 15 o 16, que no dice textualmente la Biblia, pero más o menos dice eso. Después, cuando ya tenía 30 años, empezó a reinar, pero a él le costó mucho, o sea, ya fue ungido por Dios, fue ungido por el Espíritu Santo, que él iba a ser rey, pero sin embargo tuvo muchas dificultades, no fue fácil. Por eso que pues Dios es el que tiene que terminar la obra, no nosotros, Dios, el 5. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para subir sus pies. Cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Amén. Esto está en 1 Samuel 24:3. Lo que pasa es que Saúl siempre persiguió a David. Siempre lo persiguió desde el día que las mujeres empezaron a cantar. Ya David había matado al Goliat, ya había ganado la guerra, se portaba prudentemente, ¿cierto? Pero las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Desde ahí empezó la envidia, el celo, pero desde ahí trató de matarlo. Incluso una vez estaba tocando David en su casa y él quiso la lanza enterrársela, y 2 veces, y David la esquivó, y de ahí tuvo que salir. David tenía que vivir en cuevas. Antes de ser rey vivía en cuevas. Claro, con todos los que le seguían vivía en cueva. Y lo que pasó es que Saúl lo estaba buscando. Y justo Saúl se mete a la misma cueva para descansar. Pero no se dio cuenta que David estaba en los rincones, también estaba con su ejército en las cuevas. Entonces Saúl no se dio cuenta que porque David podía haberlo matado. Ahí David solamente tomó un pedazo de paño de su vestido y él dijo, yo no me iré contra el siervo de Jehová. Pero David fue perseguido por Saúl, porque todos le decían, este es el tiempo que tú mates a Saúl y ya reines. Pero él dijo, no, yo no me voy a ir contra el ungido de Jehová. Él esperó el tiempo de Dios. No, él no quiso ser rey en su propio tiempo, sino que esperó el tiempo de Dios, porque sabía que Dios iba a cumplir, iba a terminar lo que en él empezó. Amén. Ahora el 6. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea la batalla de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Amén. Esto fue Abigail. Lo que pasa es que David cuidaba todos los tesoros de Nabal, claro, Nabal, pero Nabal, como dice ella, Abigail dijo su nombre, es como necio, ¿cierto? Como una persona que no entiende.
Entonces David cuidó todo su ganado. Nabal era muy millonario. Entonces en una de esas David le manda a pedir comida para él y para su ejército. Y Nabal no quiso darle, fue egoísta, no quiso darle. Y entonces él iba con todo su ejército contra Nabal. Entonces, claro, sale la esposa cuando supo él con mucha mercadería, mucha comida, alimento para David, y le dice, le recuerda: tú serás Señor, tú serás Rey, no vale la pena que vayas a matar a este hombre. Por supuesto que ella le volvió a su casa. Y el hombre estaba en una fiesta, ¿cierto? Estaba borracho y ella no le cuenta nada. Al otro día le cuenta, dice la Biblia, y el hombre, Nabal, quedó como piedra. Dice que a los 10 días Dios lo mató, dice la Biblia así. Y entonces David, cuando supo que lo había matado, mandó a buscar a Abigail y se casó con ella. Pero yo a lo que yo me refiero es que Dios tenía un propósito, porque ella le recordó a David, le dijo: tú serás rey, no vale la pena que te ensucies las manos con este hombre, no vale la pena. Entonces él no le hizo daño a Nabal, y por eso que ella le dice: pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, o sea, lo pondrá por rey. Amén. Vamos a leer el 7. Viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijo, o si no, me muero. Amén. Amén. Aquí Raquel, claro, estaba con Jacob. Era la amada de Jacob, pero no podía tener hijos. Entonces ella tenía una promesa de Dios que su descendencia iba a ser bendita, pero su hermana Lea fue la que tuvo hijos. Claro, aquí Raquel se encontró con un conflicto, pero Dios le dijo que igual la iba a bendecir. El 8, ¿qué dice? Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que con el tiempo igual Dios le dio hijo a Raquel. Se acordó, Dios terminó la obra que empezó. Le dio a José y a Benjamín. Claro que cuando nació Benjamín ella murió, pero le dio hijos, no la dejó así. Dios cumplió el propósito por el cual Dios la había llamado. Amén. Ahora el 9, leamos el 9. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cómo podemos hacer que Dios termine más pronto la obra en nosotros? Deleitémonos solamente en Jehová. No le sigamos pidiendo: Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo, Señor? No, deleítate en Jehová, deleítate cuando tú estés cantando, cuando tú estés alabando, tú deleítate en el Señor, gózate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él va a terminar la obra que en ti empezó. Solamente deleítate en el Señor. El 10. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Amén. ¿Qué pasó aquí? Dice que Jesús era amigo de María, de Marta y de Lázaro. Él amaba a los tres, amaba a Lázaro, su amigo, le llamaba el amigo.
Pero dice que un día estaba enfermo Lázaro, entonces Marta y María lo mandan a llamar, a avisarle a Jesús. Y Jesús estaba en otro lugar. Entonces cuando le avisaron, el Señor dijo, no, nos vamos a quedar 2 días más. Entonces los discípulos le dijeron, Lázaro está, pero esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Entonces, porque el Señor no solo quería sanarlo, quería resucitarlo. Entonces Dios quería cumplir un plan de divino, quería cumplir un propósito divino. La Biblia no especifica qué vio Lázaro cuando murió, no especifica, tiene que haber visto cosas maravillosas, pero no especifica. Ahora dice que él se demoró, después vino al Señor después que ya lo habían enterrado, ya habían muerto, ya estaba en el sepulcro. Y entonces Marta y María lloraban y todos lloraban, ¿cierto? Entonces cuando vino, el Señor le dijo, el Señor llegó y Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces el Señor le dice, ¿no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Ella le dice, sí, Señor, si sé que vivirá en el día postrero. No, el Señor le dice, el desierto le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, ahora va a vivir. Entonces le dijo el Señor con fe a Marta, a María también se postró y lloraba. Entonces el Señor dice que al verlos conmovidos lloró también, pero después se paró el Señor y oró a Dios, dijo, ¿dónde le pusieron? Ahí vieron la cueva, y el Señor cumplió el propósito a lo cual él vino. Por cierto que los fariseos todos persiguieron a Lázaro y querían matarlo, de verdad querían volver a matarlo, porque por causa de eso muchos creyeron en el Señor, porque Dios hizo su obra, Dios cumplió un propósito en ese momento. Y dice que cuando vio la tumba, dice que él llama y dice, Lázaro, ven fuera y desatadle. Y le dejaron, y le tenía que desatarlo porque estaba todo vendado, estaba vendado. Entonces, pero el Señor cumplió el propósito. Había un propósito en Lázaro, había un propósito, y tal vez se demoró, sí, pero se demoró. A veces Dios se demora, a veces Dios se va a demorar en cumplir la obra que en ti empezó, se va a demorar. Y a veces uno dice, Señor, pero que ya ha pasado, como Marta le dijo, Señor, ¿cómo va a morir eso si 4 días, Señor? 4 días está hediondito, Señor, ya no se puede, está hediondo, Señor. Entonces el Señor le dijo, el Señor no le importa, porque el Señor es Dios, el Señor es el Dios soberano. Cuando entendamos eso, cuando entendamos que Dios es el dueño de todas las cosas, de todos los ministerios, de todas las iglesias, de todas las personas, cuando entendamos que Dios es el Dios de todos los animales, de las aves, de las plantas, de los árboles, de todos los peces, de todo, vamos a descansar en Él. Dios tiene propósito, hay planes que el Señor empezó en nosotros, pero tenemos que confiar que Él va a terminar esa obra. ¿Cuándo? No lo sé. Solamente lo único que podemos hacer es deleitarnos en Él, gozarnos en Él. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, vamos a danzar, vamos a cantar, y Dios va a terminar la obra que empezó en nosotros. La obra primero, claro, en nosotros, porque somos nosotros los vasos de barro, y nos va perfeccionando, pero también la obra ministerial que empezó en tu vida. No te deprimas, no te desilusiones, no tires para atrás, no digas no puede ser, no digas verbalmente lo negativo, sino sigue creyendo, porque Dios va a terminar la obra que empezó en nosotros. Dios cumple. Dios no es un Dios de mentira, es un Dios poderoso. Amén. Vamos a leer el 11. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron a Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también
sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Esto era el sueño de Zorobabel. Zorobabel quería reconstruir el templo. Fíjese que Esdras, el libro que estábamos leyendo, Esdras es capítulo 3, del 8 a 9. Fíjese que ese libro está mucho antes de Zacarías. Mucho antes de Zacarías. Entonces es como 10 años, después de 10 años, lo que quería Zorobabel era reconstruir el templo de Dios. Ese era el sueño el plan, como se dice, el propósito. Dios, como estamos hablando, que Dios cumplirá, terminará la obra que nosotros empezó. Él tenía un deseo, una obra, ¿cierto? Dentro de él un deseo de construir el templo de Dios. Tenía ese deseo, pero demoró años. Recuerde, mire, aquí está Esdras, pero después de Esdras vienen varios libros y después, antes de Malaquías, está Zacarías. Ahora vamos a leer Zacarías, el 12. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos y la acabarán. Y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que rodean toda la tierra. Amén. Dios terminará lo que en nosotros empezó. Dios lo va a terminar. Fíjese que hay una parte que voy a leer aquí. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Hay un monte que había, ¿cierto? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Delante del que creyó, el que quería construir esa construcción, era Zorobabel. Delante de él serás reducido a llanura. Había un monte, había una dificultad, había algo que ataba, que no dejaba que él construyera. Dice, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella, o sea, gracias a la piedra va a sacar la primera piedra y ese monte va a ser una llanura. Dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, ¿cierto? Y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que, mire esto que es importante, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces, a veces la gente desprecia lo pequeño, lo que a veces no se ve mucho abundante, no se ve un ejército, una tremenda iglesia, desprecian ese, los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán, en ese día se alegrarán porque Dios terminará la obra y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Verán cómo Zorobabel reconstruye. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios terminará. Mire cómo dice acá, fíjese que no es el tema, pero fíjese que le dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No sabemos, porque uno cree que Jehová tiene 2 ojos nomás, pero Jehová puede tener no sé cuántos ojos. Dice los 7 ojos de Jehová. Entonces Dios le dice a Zorobabel, no es con ejército, no es con
con espada, con armas físicas, sino con mi Espíritu Santo. Entonces tenemos que terminar la obra. Hay alguien poderoso que nos va a ayudar, hay alguien poderoso. Dios va a usar gente, Dios va a poner gente, Dios va a terminar lo que en nosotros empezó. Hay propósitos de Dios, hay cosas que empezó como Raquel, ¿cierto? Raquel quería tener hijos, hasta que Dios le dio hijo. Hay cosas que Marta y María estaban afligidas porque Lázaro había muerto, pero Dios lo resucitó. O sea, hay cosas que nosotros vamos a ver que son la gloria de Dios, pero Dios tiene su tiempo. Dios espera su tiempo, no lo podemos apurar, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Nosotros nada más que somos sus ovejas. Nosotros le decimos: Señor, aquí estamos, Señor, pero nos vamos a deleitar en ti, nos vamos a gozar en ti, nada más, Señor, porque tú terminarás la obra que empezaste. Y un día vamos a decir: gloria a Dios. Predicamos esta palabra, hablamos esta palabra, y Dios y la creemos, porque la gente tiene que creerla, tiene que pensarla, decirle: Señor, no importa, no, a lo mejor no veo nada en el momento, no veo nada, pero Señor, tú terminarás la obra, porque tu palabra lo dice, y la palabra de Dios no es mentira. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. Él dice sí y nosotros decimos amén. Entonces tenemos que creerle, pensar en la palabra de Dios que así va a ser, pensar en la palabra de Dios, creerla, hablar la palabra de Dios y actuar en la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer es deleitarnos en el Señor, deleitarnos cuando no haya nada, cuando no veamos nada, nos vamos a deleitar, porque Dios terminará la obra que nosotros empezamos. Póngase de pie, que vamos a cantar, vamos a orar al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Te damos muchas gracias, porque tú terminarás la obra, Señor, que empezaste en nosotros, Señor. Aunque parezca difícil, Señor, aunque parezca imposible, Dios mío, pero sí lo harás, Señor, sí lo harás. Tú lo harás, lo creemos, lo pensamos, lo creemos, lo hablamos, actuamos, Señor, en ello, y nos preparamos, Señor, porque tú lo harás, Señor. Dios mío, no habrá fracaso, Padre, no habrá nada, no habrá monte que lo impida, Señor. Todo monte se convierte en llanura, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, tu iglesia se reconstruye, y también se reconstruye a través del mundo entero, Padre. Tú eres la cabeza, nosotros somos tu cuerpo, Padre, y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Nos deleitamos en ti, Señor, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Tus promesas son sí, tú dices sí, y nosotros decimos amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén.